Muy buenas tardes, queridos hermanos, amigos. Ahora en horario europeo son aproximadamente una hora extraordinaria. Las 4 horas, perdón, las 4:32 de la tarde. Pero bueno, lo diremos en este caso en horario de 24 horas, son las 16 horas y 33 minutos. Estos todos aquellos que comparten con Europa el mismo horario. Luego tenemos otros continentes donde ahora pues estarán descansando, supongo, y algunos de ellos seguro que tendrán algún tipo de sueño que les estará inquietando cuando despierten del sueño, porque a lo mejor en vez de un sueño es algún tipo de pesadilla. En toda la literatura, tanto la sagrada, es decir, aquella que está documentada, en este caso en la Biblia, pero también en la literatura secular aparecen cientos y miles de libros que se amontonan de hombres y mujeres que tuvieron algún tipo de sueño, y cuando digo sueño no es soñar despierto, sino totalmente dormido, cuando el oxígeno necesario para mantener los ojos abiertos pues están cerrados, porque hay que recuperar las fuerzas, y se nos dice que mínimo que a ciertos años de edad pues habrá que dormir lo suficiente para recuperar las fuerzas físicas. Y como os decía, en la literatura, tanto sagrada como secular, aparecen hombres que luego han escrito libros, mujeres que han escrito libros por medio de los cuales pues aparecen alguna serie de sueños que cuando despertaron, repito, a la mañana siguiente les inquietaron, puesto que algunos se vieron como médicos operando, otros se vieron como líderes en política, otros se vieron que iban de alguna forma a servir, en este caso a su familia y a la sociedad, desde ciertos oficios o ciertos trabajos. Y quiero recordar que hubo en la antigüedad, esto sí que está en la Sagrada Escritura, en la Biblia, un hombre, Faraón, que tuvo un sueño que le inquietó de tal manera que aquel sueño empezó a buscar la forma que se lo interpretasen, y en la Sagrada Escritura encontramos hombres que soñaron, y que esos sueños tuvieron que ser interpretados porque en ellos se escondía algún tipo de advertencia para el que lo soñaba, pero también para quien lo soñaba, puesto en práctica aquellas cosas que soñaba, le iban a servir estrictamente, no solamente de bendición para el oficio que ejercía, ya fuera rey, ya fuese un panadero o fuese quien le daba el vino al rey, como en el tiempo de José y los dos que con él se encontraban pagando lo que sus hechos merecían. Porque dicho sea de paso, hay cárceles, hay acontecimientos en nuestra vida donde no se nos permite que nadie venga a interpretarles si esas cárceles, persecuciones o cualquier otra cosa dolorosa que nos esté ocurriendo, tenga que venir alguien a interpretarla, porque a veces podemos encontrar ese tipo de profeta o de adivino que, como le ocurrió a un hombre que quería saber la interpretación de su sueño, y acudió a un profeta porque conocía el lugar donde vivía, y llamó a la puerta, y vamos a actualizarlo, llamó al timbre,
y por el telefonillo apareció una voz que le decía: ¿quién es? Y este hombre que iba buscando la profecía dijo: vaya profeta que no sabe ni tan siquiera mi nombre. Dicho eso sea, para que sonrían ustedes, decirles que vienen momentos muy importantes en la vida del creyente donde sus padecimientos y persecuciones no pueden ser interpretadas por terceros como hicieron con Job. Job, que no sabía que había habido una entrevista, sí, una entrevista, porque el Señor ha sido siempre el primero en todo. Ya se lo dijo en este caso a Juan el apóstol en la isla de Patmos cuando se le apareció y le dejó claro que él, es decir, Jesús, dice: yo soy el primero y el último, el alfa y la omega, el que estaba muerto pero que ahora vive. Quedémonos en esa palabra de entrevista, porque la vida está llena de conversaciones que a veces pueden ser tan solamente unas entrevistas donde tenemos que responder ante la entrevista que realmente se nos hace. Podemos eso calificarlo como conversaciones como las que de alguna manera tuvo en este caso la serpiente con Eva, o Eva con la serpiente, mantuvieron una conversación. Pero yo quiero utilizar en este día la palabra entrevista, porque la vida está llena de entrevistas. Puede ser hoy con tantos medios de comunicación en los que podemos ser llamados a ser entrevistados, pero verdaderamente hubo una entrevista hace muchísimos miles de años en los que en este caso se presentaron delante de Dios aquella entrevista para rendir cuentas de lo que estaban haciendo, tanto los ángeles también como Satanás, como portavoz de esa tercera parte de ángeles que se llevó porque les convenció de que no debían de estar sometidos a Dios, ni a sus proyectos, ni a sus planes, porque no fue otro realmente el sueño despierto que tuvo en este caso quería decir Luzbel. Luzbel tuvo un sueño, no porque durmió en él y la mente le jugó una mala pasada, sino que soñó despierto, porque esos son o los peores o los mejores sueños que realmente se pueden tener, aquellos los cuales provienen precisamente del mundo de las pasiones, de los deseos y de aquella serie de cosas que realmente como seres humanos pues a lo mejor vemos en nuestro vecino o hemos visto en la última película que hemos visto o en la última entrevista que le han hecho a algún famoso. Bueno, dicho eso, hubo una entrevista la cual Job no participó en ella, pero sí fue realmente el protagonista de lo que iba a ocurrir en su vida y en su casa. Y la entrevista fue la que todos que leéis la Biblia sabéis. Aquella entrevista fue que vinieron los ángeles y vino también Satanás como el portavoz de la tercera parte de los ángeles que habían caído. Y se le hizo una pregunta: ¿de dónde vienes, Satanás? A lo que Satanás respondió: vengo de rodear la tierra y de estar por ella. Y el Señor le dijo: ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay ninguno como él en la tierra, que en las 4 partes más importantes del comportamiento es perfecto? Y Satanás respondió a aquella encuesta diciéndole: ¿acaso cree Job en ti de balde? No, le has rodeado a él y a todo lo que tiene y le has prosperado todo el trabajo de sus manos. Tiene
7 varones y 3 mujeres, hijas e hijos. La esposa le trata de un modo extraordinario. Los ancianos del pueblo le reconocen como no va verdaderamente a adorar y a glorificar y a alabar tu nombre. Pero déjame que le toque, le pidió Satanás en aquella entrevista, término encuesta, y verás si no blasfema tu nombre en tu propia presencia. No voy a utilizar muchos minutos en una historia que ya conocéis, porque ya sabéis que estamos leyendo, en este caso, el libro de Clement Le Cossack, ese libro tan extraordinario, en el cual encontramos no solamente un seguimiento de cómo él entiende que Dios empezó a llamarle siendo muy pequeño, con la advertencia de su madre de que se cuidara de los gitanos, y de él es la frase: ¿quién iba a pensar que mi vida iba a estar completamente entregada a este pueblo en el mundo entero? Desde que empezó a ser, en este caso, predicador, allá por la década de los 50, estando de pastor en una iglesia en las asambleas de Dios francesas, optó por traer a su memoria, y Dios ya se encargó de traer las casualidades a su alrededor para que tomase contacto con este pueblo que estaría completamente en su vida, hasta que Dios le llamó a disfrutar de su trabajo. De trabajo es de lo que vamos a hablar hoy, puesto que el capítulo 20 del libro de Clement Le Cossack, Mi aventura entre o con los gitanos, tiene verdaderamente unos esbozos como si estuviésemos tratando de estar pintando, en este caso, una pintura extraordinaria. Pues bien, aparecen una serie de recodos en el camino mientras vamos leyendo, que nos están sirviendo no solamente, digo, para recordar lo que es la doctrina fundamental, ya no tanto de tanta doctrina sana, que a veces con aquellos que quieren, hablando físicamente, de ser tan sanos, terminan, y lo digo con mucho respeto, anorésicos, porque se miran en un espejo donde se ven una imagen que parece ser que no va con ellos. Y una cosa es tener el esqueleto donde hay que recubrirlo de la carne necesaria para que esa carne pueda ser un recipiente para poder tener todas las vitaminas, las proteínas y todo lo que realmente necesita el esqueleto para no recibir ningún tipo de enfermedad. El propio Señor, de algún modo muy extraordinario como es Él, trae a memoria que cuando alguien vive en pecado, sus huesos se envejecen, porque realmente, aunque podemos tomarlo tan solamente como una palabra literal, también se nos da el permiso para que podamos aplicarla de un modo, en este caso, a la sanidad de vivir sanos, ya no solamente físicamente, sino lo que es más grande es mantenerse, en este caso, sanos, porque el cuerpo se va envejeciendo, y por mucho que le cuidemos con gimnasias, con cuidar el cuerpo, con la alimentación, haciendo la gimnasia que tengamos que hacer y la vida de sanidad que llevemos, el cuerpo se envejece. San Pablo decía: los que están vivos saben que tienen que morir. Y él decía: yo cada día muero.
pero también entendió por medio del conocimiento de la palabra que aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior no obstante se va renovando de día en día, y esa renovación proviene precisamente de ir aceptando y practicando lo que los albañiles espiritualmente hablando no pueden, indudablemente no pueden, en este caso renovar. Pueden, hablando en términos espirituales, pueden pintar una pared, quitarla de ese color, pero el fundamento son los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés, y de él se desprende absolutamente toda la creencia, ya no tanto de utilizar esa fraseología sana doctrina, sino en este caso la sanidad que procede realmente del conocimiento de la palabra de Dios, que cada día nos hace más libres, y que en esa libertad es porque Dios respeta el día a día del crecimiento de nuestro libre albedrío, puesto que Él es libre, también, como no, ha querido que su creación sea libre y productiva. Solamente tenemos que esperar que sobre la semilla sembrada venga indudablemente lo que es el cuidado del labrador, el riego. Uno es el que planta, otro es el que riega, pero Dios es el que da el crecimiento. Y cada uno de ustedes está juntamente conmigo en el tiempo en el que el tiempo dará realmente la ocasión para el crecimiento. Pero eso sí, estamos creciendo en el respeto los unos con los otros en cuanto a el libre albedrío que va creciendo conforme el conocimiento de Dios. Una entrevista le hizo el Señor, en este caso a Satanás, y en esa entrevista realmente aprendemos que habría realmente un cambio de conceptos a lo largo de toda la historia de lo que es realmente creer en Dios, esperar en Dios y tener esa forma tan extraordinaria que nos mostró en esa crisis que vivió nuestro hermano Job. Dios dio, Dios quitó, que bendito sea su nombre. Y como vamos a hablar del apartado del trabajo, porque le hicieron una entrevista, en este caso al hermano Clement Lekosek, lo encontramos en el capítulo 20, quería decir, del libro de Clement Lekosek. Dice, ¿qué hacen estos gitanos para vivir? En esa ocasión en la que se le pregunta, él va a responder en términos generales de lo que conoce y también de lo que le han informado en el mundo, en los 5 continentes, en todo el mundo, lo que realmente en este caso los gitanos se ganaban la vida. Como ya les he dicho, a ver si lo encuentro y se los pongo en pantalla, porque es maravilloso. Este libro es un libro que ha escrito un gitano que estoy indagando a ver de qué manera puedo hacer una entrevista con él para que nos hable con muchísimos más detalles. El libro habla, la verdad es que me lo he leído en muy poco tiempo, apenas en unas cuantas horas. Me lo regalaron el Día del Padre, la casa de mi yerno, de mi hija, Cristian y Tere, y mis 3 nietos.
y la verdad es que cuando empecé a leerlo quedé sorprendido porque aun como gitano y como investigador no pude ver, no sabía que realmente había una historia de tantos personajes, desde la política hasta reyes, bueno, cosas extraordinarias. Mañana, como vamos a hablar en el capítulo 21, si Dios quiere, de los músicos, os hablaré de uno de los temas que me llamó muchísimo la atención. Y ustedes dirán, ¿por qué los músicos mañana? Bueno, porque hay un apartado que habla precisamente de Don Miguel Cervantes, o sea, nada más y nada menos, que hubo una historia ahí, además que está documentada, que igual que a mí me llamó la atención, también se las llamará a ustedes. Bueno, ese es el libro donde aparecen trabajos, aparecen lugares, aparecen, y todo de gitanos políticos, escritores, soldados, que estuvieron en la guerra, tanto en la guerra mundial, como que hicieron verdaderamente cosas extraordinarias que el mundo no conoce, porque el gitano sigue siendo, en este caso, el pueblo, la nación más desconocida, más mal interpretada, que existe en el mundo. Pero bueno, también hay hombres y mujeres que a lo largo de toda la historia se han dedicado también a dar a conocer a este pueblo. Y aquí, en este lugar, en la plataforma de La Voz, en la red, tanto en el Facebook como en YouTube, un gitano lo que quiere realmente es deciros a los gitanos que hay algo muy importante que tenemos que seguir trasladando a los 5 continentes a nuestro pueblo, que de tal manera Dios les amó, que ha mandado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dicho eso, quitamos de aquí esto, lo hacemos desaparecer y seguimos, en este caso, con la entrevista que le hacen al hermano Clement Lecosset, y él la recuerda en el libro 30 años más tarde. ¿Qué hace este pueblo para vivir? La pregunta que le hicieron se la hacían muy a menudo. ¿Cómo hace tanta gente para seguir viviendo y manteniendo su familia? Y él respondió, en términos generales, son comerciantes o artesanos. Se dedican a la venta de objetos, y van de domicilio en domicilio, aunque también llegó un momento en el que aparecieron los mercadillos y el gitano, viendo que se terminaba el trabajo, como se suele decir, de tratante, pues optó por tomar una camioneta, tomar un coche y ir ofreciendo, en este caso por los mercados de Europa y por todos los lugares donde la legislación de donde viven pues lo permite. Y esto fue algo que él se informó y vio con sus propios ojos. Lo que venden, pues venden salvamanteles, sábanas, alfombras. También vio gente que vendía colchones, que vendía también porcelana, tanto artesanal como como para el uso diario, como platos, cucharas, cuchillos, utensilios de acero inoxidable. También vendían cuadros de pintura. Aquí precisamente en Valencia, en los mercadillos de Valencia, de la capital, ahora ya está retirado, un hombre de Dios que ha estado de pastor en muchos lugares, el hermano
Ferreduela, hermano Carlos Ferreduela, que se dedicó durante muchos años a vender cuadros de pintura preciosos. También les veía viendo flores artificiales y un etcétera de artículos, en este caso como vendedores ambulantes, casa por casa, y así es lo que vio, y hasta el día de hoy puedo deciros, como vosotros sabéis, que el gitano tiene un espíritu de comerciante, de viajante. Pareciera que eso de ser como el viento, de ser como los pájaros que van de un lugar a otro, parece ser que eso es parte, en este caso, del espíritu gitano. Ese espíritu que ha acompañado y que nos ha servido por no tener muchas raíces sedentarias a lo largo de toda la historia, y especial desde los años 50 en adelante, para poder llevar el Evangelio sin muchas raíces de pueblo, ni de capitales, ni de oficios, ni de trabajos en los cuales podía desarrollarse y debía de desarrollarse sin tener que ir de un lugar a otro. Claro, posiblemente en los últimos 20 años han cambiado mucho, pero les repito, cuando les hable un poquitín más del libro que ha escrito este hombre, les va a hacer muchísimo bien, porque nos habla del pueblo gitano con muchos oficios, con muchos quehaceres y con mucha serie de cosas que les hará verdaderamente muchísimo bien. En nuestra época pues ya hay gitanos de todos los oficios, no solamente de vendedores ambulantes, ya son más visibles. Incluso las mujeres políticas que han entrado como abogadas y políticas en distintos partidos, tanto de Sumar como de Podemos, como también aquí en el pueblo donde yo resido, aquí tenemos a una gitana que es concejala del Partido Popular aquí en el pueblo, y así consecutivamente, pues a lo largo de la historia ha ido desarrollando el gitano, se ha hecho más sedentario y se ha visto obligado, y lo digo para bien, en el sentido de que los oficios y la forma de ganarse la vida pues realmente ha cambiado, aunque en nuestra época es una época mala para todos, y para los que somos como al tiro al blanco, pues un poco más difícil, porque si difícil lo tienen las mujeres para poder encontrar igualdad y exigir igualdad como a los hombres, pues no os digo ya lo que arrastramos los gitanos y quienes se parecen a nosotros, que defendemos una paz y una libertad, como se suele decir en caló sastipentalí, paz y libertad. Pues bien, la vida ha cambiado muchísimo, tanto para bien como para mal, en la cuestión de cómo tenemos que ganarnos la vida. Pero nos centramos en la encuesta que le hacen, en este caso la entrevista, mejor dicho, al hermano Clement Lecosec, y en los últimos párrafos dice: pero hay también gitanos que trabajan en la administración o en fábricas. Él ya conocía. Claro, es de suponer que no tenía el conocimiento que en el libro, que ya les he presentado, pero como es muy interesante, se los voy a poner de nuevo, a ver si puedo hacerlo un poco mayor, y así, a ver si me deja el sistema. Ahí lo tienen. Héroes romanis, los héroes, en este caso, olvidados. Y bueno, ahí aparecen toda una serie de personajes, como el hermano Clement Lecosec, en una medida no muy ampliada,
Él dice, hay también gitanos que trabajan en la administración o en fábricas. En la guerra de la independencia de Marruecos con Francia, a Francia marcharon una parte de mi familia, y yo tengo mucha familia en Francia, y de ellos pues han sido corredores de bolsa, ya están jubilados, han sido banqueros, también trabajo en la banca, han tenido muchos oficios y han trabajado en las administraciones como abogados. Incluso tuve un primo hermano de mi madre que fue policía, o sea, comisario de policía en París, nada más y nada menos. Pero todas esta serie de cosas se desconocen, y el darlas a conocer no es más que para que haya un poco de conciencia y de consciencia de que verdaderamente entre los gitanos a lo largo de toda la historia también han habido y hay profesores, han trabajado en la administración, incluso dentistas conoció el hermano Clement Lecosec, médicos, escritores y ingenieros. Y ya no ahora, hasta aquí en Valencia tenemos incluso gitanos que son fiscales y abogados. Con todo, como en todo pueblo, lo que ocurre es que como no hemos tenido tantas oportunidades por el desprecio, tantas desoportunidades de algún modo por las persecuciones, porque ha habido tanto y tanto y tanto malo. Que el nombre de Dios sea glorificado para siempre. Pero eso no quita para lo que realmente Dios en este último siglo, puesto que mañana, incluso porque no tengo ahora la fotografía por ahí, en el móvil os lo pondré, de un tal Smith, José Smith, el gitano Smith, no me acuerdo del nombre, y también de un tal George Borrow, inglés, que allá por entre 1800 y más años, pues se preocuparon tanto en América del Norte como aquí, en este caso en España, por el Jorgito, que así le llamaban. Vino buscando con el Evangelio a los gitanos. Pues bien, hemos llegado al 2025 y tenemos que seguir con esta carga nosotros, como el hermano Lecosec me dijo en el año 1993, Juan, yo soy payo y he predicado a los gitanos. Tú eres gitano y tienes que predicarle a los payos. Y yo he obedecido a esa propuesta que el hermano Clement Lecosec me hizo. Pero me dijo, para terminar, esa recomendación: pero no os olvidéis de predicar a los gitanos, porque si vosotros no vais, nadie irá a por ellos. Como en todo el pueblo hay pobres y ricos, la mayoría de los gitanos son pobres, sobre todo en los países subdesarrollados. El gitano en Francia, pues no es lo mismo que en otra parte de Asia o de Arabia, o como ahora están sufriendo también la guerra, porque en la franja de Gaza también hay gitanos, y posiblemente, desgraciadamente, como otros que vivían en Gaza, digo vivían porque han muerto bajo los bombardeos, en este caso de Israel. Pues bien, estamos tratando de animarnos los gitanos entre nosotros, porque aunque nuestro cuerpo se deshaga,
tenemos otro, no hecho de manos de hombres reservados en el cielo. Y el pueblo gitano necesita unidad, necesita formación, necesita responsabilidad, necesita esa responsabilidad que se vea en economía. No sé cómo podremos llegar a los 5 continentes donde hay gitanos. Ahora, el día 8 de abril, se celebra el Día del Pueblo Gitano. Es una fecha simbólica que se ha puesto donde aparecerá la bandera gitana y donde las asociaciones pues aparecerán verdaderamente para hacer reivindicaciones. Yo quiero adelantarme y aunque lo haré el día 8 también, lo haré el día 9 y el día 10 y el día 11 y el día 12 y lo haré en mayo, en junio, en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero del 26 si Dios me da salud y Dios me da libertad para poder ampliar de una manera extraordinaria de que el Evangelio y por los que mismo vivís en esos países. Ay, si me estuviera escuchando un gitano egipcio o me estuviese escuchando en este momento un gitano en Israel o un gitano árabe o qué sé yo, un gitano chino, un gitano ruso que estuviese realmente escuchándome, le diría: primo, conviértete. Y nosotros, aquí que somos cientos y miles, tanto en Francia como en España, como en Portugal, no hay tiempo para no hacer la voluntad de Dios ni la nuestra, aunque eso nos lleve realmente al Getsemaní. Hágase tu voluntad. ¿Y saben por qué tenemos que hacer la voluntad de Dios? Porque aún resta mucho camino. El fondo del camino es el banquete preparado para nosotros, aderezado por la misma mano de Dios, y si no, por los mejores arcángeles, serafines, terafines, que preparan ese banquete para darnos la bienvenida. Así que, en el nombre del Señor Jesucristo, vamos a seguir adelante porque esto no ha terminado. Esto continúa, queridos amigos y hermanos. Aleluya. Que el nombre de Dios sea glorificado para siempre. Aleluya. Bueno, pues tenemos que finalizar hoy. Mañana, si Dios nos da salud, estamos y nos despedimos en esta tarde, amén, dando la gloria y la honra a Dios, aleluya, con esta alabanza maravillosa, preciosa, amén, a ver si la encuentro, aquí está, ahí os la mando. Hasta mañana, si Dios quiere.